Shalom, hermanos y hermanas. La reciente noticia del derramamiento de sangre, la sangre de Charlie Kirk, nos recuerda una realidad bíblica. La voz de la sangre inocente no puede ser silenciada. Desde el principio, en Génesis 4:10, la Escritura declara que la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. El término hebreo usado allí es Kol Damim, literalmente, la voz de las sangres. No es solamente un grito de dolor, sino un testimonio legal delante del trono celestial. Así, cada injusticia registrada en la historia se convierte en evidencia en el tribunal del Dios eterno. Cuando hablamos de justicia, encontramos en hebreo la palabra mishpat, que no se limita al castigo, sino que también implica orden, rectitud y restauración. La Septuaginta la traduce con crisis, que en griego clásico denota no solo juicio, sino también una decisión que establece el orden correcto. Esto nos enseña que la justicia de Dios no es solamente retribución, sino también la restauración del orden que el pecado ha perturbado. Nuestro Señor Yeshua mismo enfrentó la injusticia más grande de todas, el justo, entregado a los impíos. Sin embargo, en su muerte y resurrección, vemos el modelo perfecto de cómo Dios transforma el sufrimiento en victoria. Tal como está escrito en Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, y por su sangre hemos recibido redención. Hoy, al considerar el caso de Charlie Kirk, no podemos limitarnos a la reacción humana de ira o desesperación. La Escritura nos llama a recordar que vivimos en un mundo bajo la influencia del pecado, pero también bajo la soberanía de Dios. El Mesías volverá para juzgar a las naciones con Mishpat, y en ese día toda injusticia será rectificada. La aplicación para nosotros es clara: no confiar en sistemas humanos, porque el juicio humano siempre es incompleto. Discernir espiritualmente, no dejarnos engañar por ideologías que parecen ofrecer justicia, pero que niegan la verdad de Dios. Vivir en fidelidad, porque la sangre inocente nos recuerda que Dios observa cada acción y que la única seguridad está en permanecer en el pacto del Mesías. Así, levantamos nuestros ojos no hacia instituciones ni gobernantes, sino hacia aquel que es llamado el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. La palabra nos conduce al principio, a Bereshit, Génesis 4:10, donde el Señor confronta a Caín con palabras que trascienden generaciones. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este pasaje no se limita a un registro histórico, sino que constituye una revelación de carácter eterno. La sangre inocente nunca se extingue en el silencio, porque la justicia del Dios de Israel siempre oye y siempre responde. En el hebreo masorético aparece el verbo saak, que transmite la idea de un clamor desgarrador, un grito que irrumpe en lo alto, reclamando un juicio divino que no puede posponerse. No es un mero sonido, sino una denuncia que exige respuesta. La Septuaginta traduce este verbo con boasei, subrayando la dimensión continua del clamor. No es un grito aislado, sino una voz que persiste sin descanso, que denuncia la culpa y que impide al pecado permanecer oculto. Este contraste entre la forma hebrea y la traducción griega nos permite ver cómo la Escritura subraya tanto la fuerza puntual del grito como su permanencia en el tiempo. Además, el término hebreo dam aparece en plural en la expresión
Kol Damim, literalmente, la voz de las sangres. La tradición rabínica observó que este plural indica que no solo la vida de Abel fue arrebatada, sino también toda la descendencia que habría provenido de él. El asesinato de un justo lleva consigo una pérdida que se multiplica, y la Escritura preserva este matiz para revelar la gravedad del pecado. La Septuaginta, en cambio, mantiene el singular, mostrando una simplificación del concepto, pero sin borrar la idea central. La sangre clama ante el Creador. En esta tensión entre el texto hebreo y su eco griego, se abre la dimensión mesiánica, porque el Mesías, nuestro Señor Yeshua, cargó en sí mismo la voz de todas las sangres inocentes derramadas. Como declara Hebreos 12:24, su sangre habla mejor que la de Abel. No clama solo por juicio, sino que proclama redención. La primera sangre inocente exige justicia. La sangre del Mesías establece justicia y, al mismo tiempo, ofrece reconciliación. De esta manera, el clamor de Abel encuentra su cumplimiento en Yeshua, en quien el juicio divino y la restauración del orden espiritual alcanzan su máxima expresión. Ahora, consideremos lo que hemos presenciado en nuestros días. La muerte de Charlie Kirk, bajo la violencia de manos humanas, no puede ser reducida a un simple acontecimiento político o social. A la luz de la Escritura, se revela como un asunto profundamente espiritual. La sangre inocente, en la tradición bíblica, nunca se derrama en vano, se convierte en testimonio legal contra la corrupción del mundo y en recordatorio de que el Dios de Israel permanece como juez justo. El derramamiento de sangre inocente establece un precedente en la historia sagrada. Desde Abel hasta los profetas perseguidos, cada injusticia registrada en la tierra se convierte en evidencia en el tribunal celestial. El texto hebreo utiliza la raíz edut, testimonio, para expresar esta función de la sangre que habla delante de Dios. No se trata de una metáfora poética, sino de una categoría judicial que reclama la intervención del Altísimo. De igual manera, la Escritura nos muestra que tales eventos abren un escenario en el cual la dimensión celestial se proyecta sobre la historia terrenal. La Septuaginta, al traducir muchas de estas escenas, utiliza el término martiría, testimonio, que más tarde en el Nuevo Testamento se convierte en la base de la palabra mártir. Así, la sangre derramada se integra en una realidad mayor. No solo denuncia la injusticia, sino que anticipa el juicio escatológico del Mesías. Nuestro Señor Yeshua mismo advirtió en Mateo 23:35 que sobre esta generación caería toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. En él vemos la clave interpretativa. La sangre inocente no es un dato circunstancial, sino un hilo que atraviesa la historia y que se resuelve en la obra del Mesías. Por eso, al considerar lo ocurrido, no lo vemos únicamente como violencia humana, sino como un signo que nos recuerda que el reino de este mundo está bajo corrupción, mientras el reino de Dios se aproxima con juicio y restauración. Aquí es donde la centralidad del Mesías Yeshua debe ser afirmada con toda claridad. Si la sangre de Abel clamaba por justicia, la carta a los Hebreos declara que la sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La pregunta surge de inmediato: ¿por qué mejor? Porque mientras la sangre de Abel exigía juicio y venganza, la sangre del Mesías inaugura algo más profundo. Trae redención,
reconciliación y una esperanza que trasciende el tiempo. El verbo usado en Hebreos para hablar es la ley en tiempo presente, lo cual enfatiza que la sangre de Yeshua no es un recuerdo pasado, sino una voz activa y continua, en contraste con el clamor de Abel, que en hebreo, shak, denota un grito de protesta. La sangre del Mesías proclama reconciliación. Este contraste revela la plenitud del plan divino. Donde la primera sangre inocente exigía justicia inmediata, la sangre del Mesías establece justicia eterna, porque une juicio y gracia en un solo acto. Así comprendemos que el sacrificio de Yeshua interpreta cada derramamiento de sangre inocente en la historia. El Mesías toma sobre sí todo testimonio de injusticia y lo transforma en la base de un veredicto superior, aquel que pertenece únicamente a Él como juez de vivos y muertos. La Septuaginta, al traducir muchas referencias al sacrificio, utiliza el término hilasterión, relacionado con la expiación, el mismo concepto que Pablo retoma en Romanos 3, 25, para describir a Yeshua como propiciación. Esto significa que su sangre no solo denuncia, sino que también cubre, restaura y abre el camino hacia la reconciliación con Dios. De esta manera, cada acontecimiento de violencia y de injusticia en el mundo debe ser leído a la luz del sacrificio del Mesías. La última palabra no la tiene el hombre con sus sistemas imperfectos, sino Yeshua, cuyo veredicto final establece un orden nuevo en el cual la justicia y la misericordia se abrazan en plenitud. De esta manera, el caso de Charlie Kirk no puede ser reducido a meros debates políticos ni a narrativas humanas pasajeras. Lo que ha ocurrido constituye una señal profética de que la voz de la sangre inocente permanece viva, denunciando que cuando el mundo se aparta de la verdad, la violencia se multiplica como consecuencia inevitable del pecado. La Escritura ya lo anticipaba. El camino que se desvía de la Torá conduce a la corrupción y a la injusticia, y cada derramamiento de sangre confirma la urgencia de un juicio divino. La respuesta, por lo tanto, no puede agotarse en recursos legales ni en iniciativas sociales, porque estos, aunque necesarios en su dimensión, nunca alcanzan la raíz del problema. La palabra nos enseña que la raíz es espiritual. El hebreo utiliza la expresión shuv, volver, retornar, para describir la acción de regresar al Señor. Este término es clave en la literatura profética, donde constantemente se exhorta al pueblo a volver al Dios de Israel como única salida frente a la violencia y la injusticia. En este contexto, el llamado es a volvernos al Mesías, reconocer su señorío y vivir bajo su autoridad. Solo así podemos esperar con confianza su juicio justo. La Septuaginta traduce muchas veces shuv con epistrefo, que implica no solo un retorno físico, sino un cambio de dirección en toda la vida. Esto nos recuerda que el verdadero arrepentimiento no consiste en gestos externos, sino en un giro radical hacia el Mesías. Solo en Yeshua encontramos la plenitud de la justicia que nuestras almas anhelan. Como afirma Isaías 9:7, de su trono procederá un gobierno en el que el mishpat y la sedaká, la justicia y la rectitud no tendrán fin. De este modo, lo que vemos en la historia no es la última palabra, sino un recordatorio de que el Mesías vendrá a establecer definitivamente aquello que ahora solo vislumbramos, la unión de juicio perfecto y redención eterna.
En la palabra hallamos un paralelo inquietante en 1 Reyes 21, donde se narra la conspiración contra Nabot. El relato bíblico nos enseña que la maldad rara vez se manifiesta en aislamiento. Jezabel elaboró el plan, 2 testigos falsos levantaron acusación, y los ancianos de la ciudad se prestaron al engaño. Nabot fue ejecutado injustamente para que Ahab se apropiara de su viña. La Escritura, al presentar esta escena, nos revela la naturaleza de las conspiraciones. No son actos aislados, sino entramados colectivos, tejidos con múltiples hilos de mentira, en los que diversos actores participan y cooperan para dar forma a la injusticia. En el texto hebreo se emplea el verbo ed, relacionado con testigo, pero en este caso usado de manera falsa, lo que subraya la perversión del rol destinado a garantizar la verdad. La Septuaginta traduce con mártires, un término que más tarde, en el Nuevo Testamento, se dignificará para hablar de quienes dan testimonio verdadero incluso hasta la muerte. Aquí, en contraste, se muestra la degradación de la figura. Testigos que, en lugar de afirmar la justicia, contribuyen a destruirla. Este episodio nos recuerda que la injusticia estructural no es un fenómeno nuevo, sino una constante en la historia humana. Nabot, hombre justo, pierde su heredad por la conjura de los poderosos, pero la palabra también anticipa que Dios no permanecerá indiferente. El profeta Elías es enviado con un oráculo de juicio contra Ahab y Jezabel, subrayando que ningún entramado de maldad escapa al mishpat divino. A la luz del Mesías, comprendemos aún más el alcance de este relato. Yeshua mismo fue condenado por un proceso marcado por falsos testigos, tal como se registra en Mateo 26 contra 59 hasta 60, cumpliéndose un patrón que ya estaba en Nabot. De este modo, la Escritura nos muestra que la injusticia contra los justos prefigura la pasión del justo por excelencia, cuyo sacrificio revela que, aunque las conspiraciones humanas se entretejan con habilidad, el juicio final pertenece al Dios que establece verdad y rectitud. Lo ocurrido con Charlie Kirk refleja el mismo patrón revelado en la Escritura. No se trató únicamente de un joven, Tyler Robinson, acusado de homicidio agravado. Los hechos muestran un entramado más amplio. Un hombre como George Zinn, cuyos gritos alteraron la escena. Otro como Zachariah Keshi, detenido en calidad de testigo, y más de 20 personas que permanecen bajo investigación. Todo ello confirma que el pecado rara vez se manifiesta de manera aislada. La injusticia se multiplica en complicidades, en silencios consentidos, en voces que, al unirse, terminan legitimando la maldad. El relato bíblico nos ha advertido ya de esta dinámica. En el hebreo, el término rasha designa al malvado, pero connota no solo a quien ejecuta el mal, sino también a quienes lo respaldan y lo sostienen. La Septuaginta traduce esta raíz con anomos, el que actúa sin ley, revelando que la corrupción se expresa tanto en acciones directas como en la colaboración pasiva con la injusticia. Lo que vemos en este caso no es distinto a lo que sucedió con Nabot, ni a lo que experimentó el propio Mesías en su pasión. Un entramado de actores, cada cual aportando su parte al resultado final. Yeshua fue entregado no solo por la traición de Judas, sino también por el falso testimonio, por el silencio de los líderes religiosos
y por la presión de la multitud. De igual manera, en cada generación, la violencia contra los justos evidencia que el pecado se teje colectivamente, mostrando la urgencia de un juicio que solo el Dios de Israel puede ejecutar con rectitud. Así se nos recuerda que el problema no se limita a un individuo acusado, sino a un sistema de complicidades que expone la verdadera condición del mundo caído. Y es precisamente ahí donde la obra del Mesías cobra sentido. Él se presentó como luz en medio de un entramado de tinieblas, llevando sobre sí la injusticia acumulada, para revelar que, aunque la maldad se organice en redes humanas, la justicia final pertenece a su trono eterno. En el hebreo del relato de Nabot se utiliza el término Bené Belial para describir a los testigos falsos, hijos de Belial, hombres sin ley, sin temor de Dios. Esta expresión no solo señala su carácter moral, sino que los sitúa como representantes de un orden opuesto a la santidad del Eterno. El vocablo Belial, en su raíz, transmite la idea de inutilidad, corrupción y rebelión contra la autoridad divina. La Septuaginta traduce esta frase con anomoi, es decir, los que no tienen ley. El término griego subraya la condición de quienes actúan fuera de la Torá, sin reconocer límite alguno. Así, la Escritura nos enseña que en toda conspiración siempre se levantan actores que, lejos de ser neutrales, se convierten en instrumentos del adversario para torcer la justicia. No son simples individuos equivocados, sino partícipes de un movimiento espiritual de oposición a la verdad. El mismo espíritu se manifiesta en nuestro tiempo. Vemos alianzas construidas sobre el odio, testimonios distorsionados que se presentan como verdad y narrativas fabricadas para destruir al inocente. Todo ello refleja lo que Yeshua mismo advirtió en Juan 8:44, cuando describió al adversario como padre de mentira. Allí donde la mentira se institucionaliza y se legitima, los hijos de Belial reaparecen bajo nuevos rostros, pero con la misma esencia. A la luz del Mesías, entendemos que tales conspiraciones no son meros accidentes históricos, sino manifestaciones de un conflicto espiritual continuo. Yeshua fue condenado en un proceso marcado por falsos testigos, cumpliéndose nuevamente este patrón. Su victoria en la cruz revela, sin embargo, que aunque la mentira se organice con apariencia de fuerza imbatible, la verdad de Dios permanece y el juicio del justo es inevitable. Sin embargo, la enseñanza de la Escritura nunca concluye en la derrota ni en la aparente victoria del mal. La viña de Nabot no fue olvidada. El profeta Elías, enviado por el Señor, pronunció juicio sobre Ahab y Jezabel, y con el tiempo, la palabra se cumplió exactamente como había sido anunciada. Este principio profético permanece vigente. Lo que los hombres intentan encubrir no puede permanecer oculto ante los ojos del Dios de Israel. De la misma manera, todo lo que rodea el caso de Charlie Kirk será finalmente expuesto ante el tribunal divino. El complot humano puede mostrarse complejo, tramado en lo secreto y sostenido por múltiples cómplices, pero el Eterno deshace los planes escondidos y trae a la luz lo que parecía imposible de revelar. El hebreo utiliza el verbo galá, descubrir, desvelar, para describir la acción de Dios que retira el velo y manifiesta lo oculto. La Septuaginta traduce este concepto con apocalipto, que se convirtió en categoría teológica central para hablar de la revelación divina.
Es en este marco que las palabras del Mesías adquieren toda su fuerza. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Con esta declaración, Yeshua establece que la historia humana no está gobernada por las maquinaciones de los poderosos, sino por la soberanía de aquel que todo lo ve. Lo oculto será manifestado, lo secreto será juzgado, y la justicia del reino se impondrá sobre cada complot de iniquidad. Por eso, lo que parece hoy dominado por la corrupción no constituye la última palabra. La última palabra pertenece al Mesías, en cuyo juicio perfecto se cumplen tanto la denuncia del pecado como la restauración de la verdad. Por tanto, al contemplar este escenario en el que aparecen múltiples implicados, no debemos sorprendernos. La Escritura ya nos mostró que el pecado rara vez actúa de manera aislada. Opera en red, se teje en alianzas, se fortalece en complicidades. Desde el caso de Nabot hasta la pasión del Mesías, la palabra nos ha revelado que la injusticia se construye con voces que conspiran, con silencios que aprueban y con manos que colaboran en lo oculto. Pero también nos asegura que el juicio de Dios alcanza a cada cómplice, sin excepción. El profeta Jeremías emplea el verbo pakad, visitar, tomar cuenta, para expresar la certeza de que el Señor pedirá cuentas a todos los que participan en la maldad. La Septuaginta traduce esta idea con ekdikeo, ejecutar justicia, vindicar, confirmando que la intervención divina no es abstracta, sino específica y concreta sobre cada transgresor. En medio de la confusión y la corrupción, el Mesías se convierte en nuestra única certeza. Él es quien revelará la verdad en su plenitud, expondrá a los culpables y vindicará a los inocentes. Como declara Apocalipsis 19:11, Yeshua vendrá como juez fiel y verdadero, para juzgar con justicia y pelear con rectitud. Por eso, aunque el entramado del pecado parezca invencible, nuestra esperanza no se funda en los juicios humanos, sino en la manifestación gloriosa de aquel que establece el orden eterno. En la narrativa de este caso, se relata que Tyler Robinson confesó a sus propios padres haber disparado contra Charlie Kirk, intentando justificar su acción con la idea de que la víctima sembraba demasiado odio. Sus palabras dejan entrever dos elementos. Por un lado, una motivación que pretende apoyarse en un discurso político, y por otro, un trasfondo marcado por el temor. Sin embargo, la Escritura es categórica al mostrar que ninguna de estas justificaciones tiene poder para liberar al culpable de la responsabilidad por la sangre derramada. En la Torá encontramos el principio en Deuteronomio 19, 10 hasta 13, donde se establece que la sangre inocente no debe ser derramada en la tierra y que quien lo hace queda bajo culpa hasta que se haga justicia. El término hebreo, Hashem, se utiliza para describir esta condición de culpabilidad, indicando que el culpable carga con una deuda objetiva ante Dios, independientemente de sus intenciones o discursos. La Septuaginta traduce esta noción con enochos, responsable, sujeto a juicio, palabra que también emplea el Nuevo Testamento para subrayar que la culpa no se diluye en excusas. El mismo Yeshua afirmó en Mateo 5:21-22 que no basta con evaluar la acción externa, sino también la intención del corazón, y que incluso las palabras de odio hacen al hombre enochos delante del tribunal de Dios. De este modo,
Cualquier intento de justificar un homicidio con motivaciones políticas o con temores subjetivos se revela nulo frente a la justicia divina. Así, comprendemos que la confesión de Robinson no atenúa su culpa, sino que la confirma. La Escritura nos recuerda que todo derramamiento de sangre inocente permanece registrado ante el trono celestial y que solo el Mesías, mediante su sacrificio, puede ofrecer perdón a quien se arrepiente genuinamente. Pero sin arrepentimiento y sin la obra redentora de Yeshua aplicada a la vida, ninguna excusa humana puede borrar la responsabilidad que pesa sobre quien levanta la mano contra su hermano. El paralelo bíblico lo encontramos en 2 Samuel 1. Cuando una amalecita se presenta ante el rey David con lo que él considera una buena noticia, afirma haber dado muerte al rey Saúl, convencido de que con ello agradaría al futuro ungido de Israel. Su confesión se apoya en una lógica torcida. Creyó que su acción estaba justificada por la coyuntura política y militar, y que al eliminar a Saúl facilitaba el camino de David al trono. Sin embargo, el discernimiento espiritual de David lo llevó a responder con firmeza y rectitud: «Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu misma boca testificó contra ti diciendo, yo maté a ungido de YHV». H. 2 Samuel 1:16. El hebreo usa la expresión Dameka al Rosheka, literalmente, tu sangre sobre tu cabeza, fórmula jurídica que indica plena responsabilidad personal. No hay argumento que lo absuelva. Sus propias palabras se convierten en testimonio en su contra. Este episodio ilustra que la confesión sin arrepentimiento no libera de la culpa, sino que la confirma. David entendió que ningún cálculo político ni conveniencia militar podía justificar el asesinato del ungido de YHWH. El pecado, aunque intente presentarse como acto necesario o estratégico, sigue siendo transgresión contra el orden divino. A la luz del Mesías, esta lección se profundiza. Yeshua enseñó que de las palabras de tu boca serás justificado, y de las palabras de tu boca serás condenado. Mateo 12:37. Así, la confesión de la amalecita no se convirtió en medio de salvación, sino en la evidencia de su propia condena. De igual manera, toda justificación humana que pretenda encubrir la violencia termina desmoronándose ante el tribunal del Dios eterno, donde solo la sangre redentora del Mesías puede ofrecer perdón verdadero. El texto hebreo emplea la expresión Damka be Rosheka, tu sangre sobre tu cabeza, una fórmula judicial que indica que el mismo acto confesado retorna como juicio sobre el culpable. No se trata de una mera frase retórica, sino de un veredicto legal en el que la confesión se convierte en la prueba que sella la condena, confirmando la misma idea. La responsabilidad no puede ser transferida a otro ni anulada por argumentos humanos. De esta manera, el intento de la amalecita de justificarse con una lógica política se volvió en su contra, porque la justicia divina no se negocia. El juicio no depende de percepciones circunstanciales ni de supuestas intenciones, sino de la santidad del Dios de Israel que pesa cada acto. A los ojos de David, el gesto de la amalecita no fue un favor, sino una transgresión directa contra el ungido del Señor. A la luz del Mesías comprendemos aún más esta enseñanza. Yeshua mismo llevó sobre su cabeza una corona de espinas como símbolo de que cargaba con nuestra culpa, pero esa sustitución no borra el principio eterno.
El pecado siempre atrae juicio, a menos que sea cubierto por la sangre redentora. Así, el relato de 2 Samuel nos recuerda que la confesión sin arrepentimiento genuino no trae absolución, sino que confirma la condena, y que solo en el sacrificio de Yeshua hallamos el medio por el cual la responsabilidad puede ser verdaderamente removida. Aplicado a nuestro tiempo, lo mismo se evidencia en el caso de Robinson. Declarar que actuó por miedo o que lo impulsaron motivaciones ideológicas no altera la esencia del pecado: haber quitado la vida de un inocente. El miedo no transforma en justo un acto de asesinato. La política no convierte en virtud lo que es un crimen. La Escritura es inequívoca. Ninguna racionalización humana puede alterar el carácter absoluto de la justicia divina. En la Torá, el mandato es claro: no matarás al inocente ni al justo, porque no justificaré al culpable. Éxodo 23:7. El hebreo utiliza aquí el verbo tzadak, que significa declarar justo, y lo niega enfáticamente. El Señor no declarará justo al culpable. La Septuaginta traduce esta expresión con omicron uo o dikaioso, no absolveré, reafirmando que el Eterno no se deja convencer por excusas ni apariencias. Los profetas confirmaron este principio repetidamente. Isaías denunció a quienes justifican al impío por soborno y quitan el derecho al justo. Isaías 5:23, mostrando que la corrupción de los juicios humanos no altera el juicio celestial. Y Ezequiel, con la misma fuerza, recordó que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, subrayando que cada persona es responsable de sus propios actos. En este contexto, las palabras de Robinson no atenúan su falta, sino que revelan la ceguera espiritual de un corazón que busca justificarse en lo que nunca puede justificar. Solo en el Mesías Yeshua existe un camino de perdón, porque su sangre, a diferencia de la sangre de Abel, no clama únicamente por justicia, sino que ofrece redención. Pero sin arrepentimiento verdadero y sin volver al Mesías, toda excusa política o psicológica queda reducida a nada ante la santidad del Dios que juzga con rectitud. Por eso, al analizar esta confesión, entendemos que en la teología bíblica no existe espacio para atenuar la gravedad de un asesinato mediante excusas subjetivas. La palabra revela con claridad que el pecado no se justifica ni se disuelve en los argumentos humanos. El Mesías Yeshua mismo declaró que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7, 21 hasta 22. El problema, entonces, no se reduce a circunstancias externas, sino que radica en la raíz misma del corazón humano. El hebreo utiliza la palabra lev, corazón, para señalar el centro de la voluntad y de las decisiones. Allí es donde se gesta el mal antes de convertirse en acto. La Septuaginta traduce con cardia, manteniendo la misma idea. El pecado no surge de factores externos, sino del interior contaminado. Por eso, ningún discurso de miedo, ideología o presión social puede anular la responsabilidad del individuo, porque el acto nace de un corazón que se ha apartado de la verdad de Dios. La única solución verdadera frente a esta realidad es la redención en la sangre del Mesías. Como enseña Hebreos,
9:14, la sangre de Yeshua limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esa obra purificadora no solo cubre la culpa, sino que transforma la raíz, renovando el corazón. Mientras tanto, toda confesión sin arrepentimiento genuino y sin la transformación que solo el Mesías otorga, no es más que una admisión de culpa que clama juicio ante el cielo. Así como la sangre de Abel testificó contra Caín, toda confesión vacía se convierte en evidencia que reafirma la condena. Solo en Yeshua, la confesión se transforma en puerta hacia la vida, porque acompañada de arrepentimiento y fe, es acogida por la gracia que justifica al pecador arrepentido. Así, el caso de Robinson nos recuerda que la justicia divina permanece inmutable y firme. Ni el miedo, ni la política, ni las motivaciones ideológicas tienen poder para borrar la realidad del mandamiento quebrantado. La Torá fue clara desde el principio: no matarás, Éxodo 20:13, y todo intento humano de suavizar o reinterpretar este precepto fracasa frente a la santidad del Dios eterno. La sangre inocente, como en los días de Abel y de Nabot, sigue clamando desde la tierra. El hebreo utiliza el plural, damim, sangres, para expresar que cada vida derramada lleva consigo un eco múltiple de pérdida y de testimonio. La Septuaginta traduce este concepto con aimata, subrayando que el clamor no es débil ni pasajero, sino persistente, constante, imposible de ignorar. Por eso, la Escritura asegura que el Dios de Israel responderá. Él es llamado en Deuteronomio 30 y 2:4, el Dios fiel, sin iniquidad, justo y recto. Yeshua, como Mesías y juez designado, será quien escuche ese clamor y ejecute un juicio perfecto, vindicando a los inocentes y revelando la verdad. En la perspectiva bíblica, no hay lugar para la impunidad. Lo que los hombres intentan encubrir, el Señor lo traerá a la luz, y lo que parece olvidado quedará inscrito en su tribunal eterno. De este modo, comprendemos que el caso de Robinson no es solo una tragedia contemporánea, sino un recordatorio solemne de que la justicia de Dios se impondrá sobre toda injusticia humana y que la sangre derramada nunca queda sin respuesta en el plan redentor del Mesías. Cuando observamos este caso a la luz de la Escritura, debemos hacerlo con la seriedad que exige la Torá. En Números 35 se establece con absoluta claridad que, cuando un homicidio es intencional, el culpable debe enfrentar la pena más estricta. El pasaje subraya que no puede haber sustitución ni rescate, porque la sangre inocente derramada contamina la tierra, y la tierra no puede ser expiada sino con la sangre de aquel que la contaminó derramando sangre. El texto hebreo utiliza la expresión lo tikhu kofer, literalmente, no tomaréis compensación. El término kofer se refiere a un rescate, a un pago sustitutivo, que en otros contextos podía servir para redimir o librar de una obligación. Pero aquí, en el caso del homicidio doloso, se niega con fuerza esta posibilidad. No existe dinero, influencia ni negociación que pueda reemplazar la justicia requerida. La Septuaginta traduce esta frase con olemsest litra, no tomaréis rescate, reafirmando la prohibición. El término litron es el mismo que más adelante el Nuevo Testamento aplicará al Mesías, cuando Yeshua declara que vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. La conexión es profundamente significativa.
Allí donde la Torá prohíbe cualquier rescate humano para cubrir el homicidio, se revela que solo el Mesías, mediante su sangre, puede ofrecer un rescate verdadero, no como evasión de justicia, sino como cumplimiento perfecto de ella. De este modo, comprendemos que el principio divino permanece. La sangre inocente exige justicia, y esa justicia no puede ser sustituida ni comprada por medios humanos. Solo en la obra del Mesías hallamos un rescate mayor, porque en él la justicia de Dios se cumple, y al mismo tiempo se abre el camino de la redención para el culpable que se arrepiente. Esto nos enseña que la vida humana posee un valor tan elevado ante Dios, que cuando se derrama de manera deliberada ninguna suma de dinero, ningún grado de influencia, ni ninguna excusa pueden reemplazar la exigencia de justicia. La Torá establece que la sangre inocente contamina la tierra, y esa contaminación no puede ser removida por medios humanos. Cada gota de sangre derramada injustamente queda registrada en los cielos como testimonio, y su voz se eleva hasta el trono del Altísimo. Por eso el Señor fijó una norma inmutable: el asesino debe dar cuenta de su vida. El hebreo utiliza la construcción nefesh be nefesh, vida por vida, subrayando el carácter irrevocable de esta ley. La Septuaginta traduce con siché antisichés, reafirmando que la justicia divina no admite sustitutos ni negociaciones cuando se trata de la vida inocente. A la luz del Mesías, esta enseñanza se ilumina aún más. Yeshua mismo entregó su vida como el justo por los injustos, cumpliendo en sí la exigencia de la justicia y abriendo el camino de la redención. De este modo, comprendemos que, aunque el principio de vida por vida permanece, en la cruz se manifestó la misericordia divina. El Hijo sin pecado ofreció su propia sangre como rescate para que el culpable que se arrepiente pueda hallar perdón. Sin embargo, fuera de esa obra redentora, la justicia de Dios se mantiene firme y no puede ser relativizada. La Septuaginta traduce este concepto con litron, el término para rescate, y es precisamente este mismo vocablo el que el Nuevo Testamento aplica a la obra del Mesías Yeshua cuando declara que Él dio su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. La conexión es teológicamente decisiva. Allí donde la Torá prohíbe todo rescate humano para un homicida, el Evangelio revela un rescate único y suficiente en la persona del Mesías. Notemos la diferencia esencial. El homicida no puede ser liberado por dinero, ni por influencia, ni por sacrificio humano alguno, porque ninguna obra de hombre puede borrar la mancha de la sangre inocente derramada. Pero el Mesías sí pudo rescatar nuestras almas mediante su propia sangre, porque Él fue el inocente perfecto, sin mancha ni pecado. El hebreo utiliza la expresión tamim, intachable, completo, para describir la cualidad del sacrificio acepto ante Dios. Y Yeshua, como Cordero sin defecto, cumplió en plenitud esa condición. De este modo, comprendemos que solo su sangre tiene poder expiatorio universal, mientras que la Torá insiste en que el culpable debe morir y que no hay rescate posible para él. La obra de Yeshua introduce la paradoja gloriosa. El justo murió por los injustos para que el juicio se cumpliera y la misericordia se manifestara. Así, la tipología del litron encuentra su cumplimiento definitivo en el Mesías, cuyo sacrificio trasciende todo sistema humano,
y abre un camino de vida eterna para quienes creen en Él. Esto nos muestra que el único rescate legítimo ante el juicio de Dios es aquel provisto en la cruz y no las soluciones humanas. Ningún pacto, compensación económica, ni gesto de clemencia ajeno al designio divino puede reemplazar la justicia establecida por el Eterno. La Torá declara que la sangre inocente contamina la tierra y que solo la sangre correspondiente puede expiar tal contaminación. Por lo tanto, todo intento de suavizar o sustituir esa justicia con mecanismos humanos constituye una distorsión. El hebreo utiliza el verbo hileel, profanar, desacralizar, para describir lo que ocurre cuando se tergiversa el orden santo de Dios. La Septuaginta traduce este concepto con bebeló, hacer común, profanar, mostrando que cualquier desviación de la norma divina degrada la santidad del Señor. De ahí que sustituir la justicia con acuerdos o indulgencias humanas no solo es insuficiente, sino que constituye una ofensa contra la santidad del Dios de Israel. En contraste, el Mesías Yeshua ofreció en la cruz el único rescate legítimo. Su sacrificio no niega la justicia divina, sino que la cumple de manera perfecta. Como declara Romanos 3:26, Dios mostró su justicia y al mismo tiempo justificó al que es de la fe en Yeshua. De este modo, la cruz se convierte en el lugar donde justicia y misericordia se encuentran, y donde la santidad del Señor no es profanada, sino exaltada en plenitud. Ahora, cuando los fiscales buscan la pena máxima contra el acusado, aunque sus motivaciones y procedimientos estén marcados por la limitación humana, reflejan de manera parcial el principio bíblico de que la justicia debe ser severa frente al homicidio. Incluso una sociedad débil y corrompida reconoce que existen delitos tan graves que requieren una respuesta contundente, porque atentan contra la base misma de la convivencia y del orden. La Torá enseña que el derramamiento de sangre inocente clama por justicia y por ello establece sanciones estrictas. En ese sentido, las instituciones humanas, con todas sus imperfecciones, son un eco de ese principio divino. Pablo lo explica en Romanos 13:4, cuando afirma que la autoridad civil es sierva de Dios, vengadora para castigar al que hace lo malo. Sin embargo, inmediatamente también recuerda en Romanos 12:19 que la venganza no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El equilibrio es claro. Por un lado, la justicia humana cumple un papel necesario y legítimo al aplicar sanciones severas contra crímenes como el homicidio. Pero, por otro lado, esa justicia es limitada y nunca puede sustituir la justicia perfecta del Eterno. El hebreo utiliza el término nakam, venganza justa, que no se refiere a un desahogo de ira personal, sino al acto soberano de Dios de restablecer el orden. La Septuaginta lo traduce con ekdikesis, ejecución de justicia, reafirmando que la verdadera retribución pertenece exclusivamente al Señor. De este modo, aunque los tribunales humanos busquen imponer una pena máxima, el creyente reconoce que la última palabra no está en sus manos, sino en el juicio del Mesías Yeshua, quien juzgará a vivos y muertos con una justicia incorruptible. Esto no significa que la sociedad deba abstenerse de aplicar la ley. Al contrario, en el capítulo siguiente, Romanos 13, Pablo enseña que las autoridades son ministros de Dios para bien y que llevan la espada no en vano, sino para castigar al malhechor,
y preservar el orden. La Escritura reconoce, entonces, que el ejercicio de la justicia civil forma parte del diseño divino para contener la violencia y mantener un grado de estabilidad en medio de un mundo caído. Lo que debemos distinguir con claridad es esto: la justicia bíblica no se fundamenta en venganza ciega ni en impulsos emocionales, sino en la santidad del Dios de Israel y en la necesidad de purificar la maldad del pueblo. En la Torá, cuando se aplicaba la pena por homicidio u otros delitos graves, el propósito no era satisfacer un deseo humano de revancha, sino limpiar la contaminación del pecado en medio de la comunidad. El hebreo emplea el verbo bijer, eliminar, erradicar, usado en pasajes como Deuteronomio 19:19, donde se ordena: así quitarás el mal de en medio de ti. La Septuaginta traduce con exareis, arrancar por completo, reforzando la idea de purificación y no de simple castigo. Así, la justicia, según la palabra, no se limita a retribución, sino que busca restablecer el orden del pacto para que la comunidad pueda vivir en paz bajo la cobertura del Eterno. En este sentido, el juicio humano es un reflejo imperfecto de un principio mayor, que la santidad de Dios demanda que el pecado no permanezca impune, y en la plenitud de los tiempos, esa misma santidad encontró su cumplimiento en el Mesías Yeshua, cuya obra en la cruz no solo castigó el pecado, sino que lo quitó de en medio, reconciliando al pueblo con Dios y estableciendo la paz verdadera. El caso de Charlie Kirk nos enseña una verdad teológica fundamental. La justicia del hombre nunca será completa ni perfecta, pero incluso en su imperfección señala hacia la justicia plena y definitiva del Mesías. Los fiscales y jueces de nuestro tiempo intentan imponer castigo, siguiendo los límites de la ley humana, pero llegará el día en que Yeshua mismo juzgará a vivos y muertos con rectitud absoluta. La Escritura declara en Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel a quien designó, dando prueba a todos, al resucitarlo de entre los muertos. Este anuncio revela que el juicio final no dependerá de pruebas circunstanciales ni de testigos falibles. El Mesías no necesita falsos testimonios ni procesos prolongados, porque Él conoce lo profundo del corazón humano. El hebreo utiliza el término Joker Lev, escudriñador de corazones, Jeremías 17:10, y la Septuaginta lo traduce con etazón cardías, confirmando que el Señor juzga no solo las acciones, sino las intenciones. De esta manera, su juicio será perfecto, sin parcialidad y definitivo. Mientras los tribunales humanos pueden errar, dejarse influir o quedar limitados por pruebas incompletas, el tribunal del Mesías será inapelable y justo en todo. El apóstol Pablo lo expresó en 2 Timoteo 4:8, cuando habló de la corona de justicia que el Señor, el juez justo, entregará en aquel día. Así, lo que hoy vemos en los procesos humanos es apenas un pálido reflejo de la justicia venidera. El caso de Charlie Kirk nos recuerda que la última palabra no pertenece a los jueces de la tierra, sino al Mesías Yeshua, quien juzgará con equidad perfecta y establecerá un orden eterno, donde toda injusticia será finalmente deshecha. Por lo tanto, aunque comprendemos la importancia de la justicia civil
y la valoramos como una expresión de orden en este mundo caído, debemos recordar siempre que la verdadera esperanza de los fieles no se encuentra en los tribunales humanos, sino en el tribunal celestial. Allí la sangre inocente no clama en vano, y allí la justicia de Dios será revelada en plenitud, con gloria y con poder. La Escritura afirma en Hebreos 12:23 que nos hemos acercado al Dios, juez de todos, y en Apocalipsis 20:12 se anuncia que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según sus obras. Esto nos asegura que ninguna injusticia quedará sin respuesta y que toda causa será examinada bajo la mirada santa del Eterno. El hebreo utiliza el término kavod, gloria, peso, para describir la manifestación del juicio divino, mientras que la Septuaginta lo traduce con doxa, subrayando la majestad con que la justicia de Dios se hará visible en el final de los tiempos. De esta manera, lo que hoy contemplamos en una corte terrenal, con sus procesos y limitaciones, debe conducirnos a levantar la mirada hacia el Mesías, porque solo en él hallamos la restauración definitiva de toda justicia. Yeshua es el Cordero que fue inmolado y al mismo tiempo el juez que vendrá en gloria. En su cruz la justicia fue cumplida y en su regreso la justicia será consumada. Así, el clamor de la sangre inocente encuentra su respuesta última en Él, quien establecerá un reino en el que la verdad y la rectitud permanecerán para siempre. Cuando observamos las repercusiones sociales tras el asesinato de Charlie Kirk, percibimos un panorama que trasciende lo meramente jurídico y se adentra en la dimensión espiritual. Diversas voces se han alzado advirtiendo sobre el riesgo de continuar con eventos públicos en espacios abiertos, señalando la vulnerabilidad de una sociedad expuesta a la violencia. Al mismo tiempo, líderes políticos, como Marco Rubio, han reaccionado con medidas concretas, retirando visados a quienes, en un gesto de perversión moral, se atrevieron a celebrar la muerte de un hombre. La Escritura nos enseña que tales reacciones humanas, aunque importantes, no son suficientes para discernir la profundidad del problema. El hebreo describe esta actitud de celebrar la maldad con la expresión simha le ra, alegría en la maldad, denunciada por los profetas como una de las marcas de la generación corrupta. La Septuaginta traduce este concepto con chará epikakois, gozo en lo malo, que Pablo retoma en 1 Corintios 13:6, al enseñar que el amor verdadero no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El hecho de que existan personas celebrando la muerte de un inocente revela que la sociedad no solo enfrenta un problema de seguridad pública, sino un problema de corazón. El asesinato y la reacción ante él se convierten en un espejo de la condición humana, un mundo que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y que termina llamando bien al mal y mal al bien. Isaías 5:20. Así, más allá de las medidas legales o políticas, este episodio nos recuerda que la raíz es espiritual y que solo el regreso al Mesías puede transformar el corazón de una generación que, sin él, permanece inclinada hacia la injusticia. Incluso figuras mediáticas, como Jimmy Kimmel, enfrentaron suspensión después de emitir comentarios burlones sobre lo sucedido. Este hecho pone de manifiesto que el mal no se agota en el acto de violencia inicial. Siempre se expande en círculos concéntricos, alcanzando a quienes trivializan, justifican o incluso celebran la injusticia.
La Escritura ya advertía sobre esta dinámica. En Proverbios 17:15 se declara: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para YHWH. El hebreo utiliza el verbo chadak, declarar justo, aplicado aquí de manera ilegítima, mostrando que al llamar bien al mal, se participa de la corrupción misma. La Septuaginta traduce con dikaiunta, justificar, reafirmando que el problema no es solo del autor del crimen, sino también de aquellos que, con palabras o actitudes, legitiman su maldad. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica. No basta un acto de injusticia. Siempre hay quienes lo amplifican mediante burla, silencio o complicidad. En los relatos de la pasión de Yeshua, vemos cómo los soldados se mofaban de él, la multitud gritaba en favor de Barrabás, y los líderes religiosos justificaban la condena con argumentos torcidos. Así, la violencia contra el justo se extendió más allá de la cruz, alcanzando a todos los que se alinearon con la mentira. Por eso, lo ocurrido en torno al caso de Charlie Kirk nos recuerda que la responsabilidad moral no termina en el autor material del crimen. También pesa sobre quienes promueven una cultura que banaliza la muerte y transforma la injusticia en espectáculo. Ante este escenario, la voz profética de la palabra nos llama a discernir, a no unirnos al coro del cinismo y a mantenernos firmes en la verdad del Mesías, quien es la única respuesta contra la expansión corrosiva del mal. La Escritura nos ofrece un ejemplo contundente en Esther, capítulo 7. Allí se nos presenta a Hamán, enemigo declarado del pueblo judío, inflamado de soberbia y lleno de ira, urdiendo un complot no solo contra Mardoqueo, sino contra toda la comunidad de Israel. En su arrogancia, mandó construir una horca para eliminar a aquel a quien consideraba su adversario, convencido de que su plan aseguraría la victoria. Sin embargo, la justicia divina se manifestó de manera sorprendente e irrevocable. Fue Hamán mismo quien terminó colgado en la horca que había preparado. El texto hebreo utiliza el verbo talá, colgar, suspender, aplicado aquí en una ironía providencial. La misma acción que Hamán planeaba contra otro recayó sobre él. La Septuaginta traduce con cremnio, manteniendo la fuerza de esa inversión que revela la mano del Dios de Israel. El principio espiritual es claro y permanece vigente. Quienes se burlan de la justicia, quienes conspiran contra los inocentes y edifican instrumentos de destrucción, terminan inevitablemente atrapados en sus propios lazos. Tal como declara el Salmo 7:15-16, cavó foso y lo ahondó, y en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza. Así, lo que los impíos preparan para los justos, se convierte en el medio de su propia ruina. A la luz del Mesías, comprendemos aún más este patrón. Yeshua, aunque fue entregado a la cruz, en medio de una conspiración perversa, transformó aquel instrumento de muerte en el lugar de la redención y la victoria. La cruz, diseñada como signo de derrota, se convirtió en el emblema del triunfo de Dios. De esta manera, el caso de Hamán anticipa una verdad eterna. Toda conspiración contra los justos termina frustrada por la soberanía del Señor, y lo que parecía victoria del mal se convierte en escenario donde la justicia divina se revela en poder. El hebreo utiliza el término talá para describir la acción de colgar, un verbo que también aparece en la Torá al hablar de la maldición que recae sobre aquel
que es expuesto públicamente en su crimen. Maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. No se trataba solo de una pena física, sino de un signo visible del juicio divino sobre el culpable. La Septuaginta traduce este verbo con cremanimi, subrayando la ironía de la justicia de Dios. El malvado es elevado precisamente en la misma estructura que él había edificado para destruir al justo. Lo que Hamán preparó como instrumento de victoria se convirtió en su propia sentencia, revelando que la soberanía del Señor siempre invierte los planes del impío. Este principio resuena hasta hoy. Quienes celebran la desgracia de otros, quienes se deleitan en la caída de los inocentes, inevitablemente se acercan a su propia ruina. La Escritura lo confirma en Proverbios 24:17-18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que YH lo mire y le desagrade. Allí se advierte que regocijarse en el mal ajeno atrae juicio sobre uno mismo. A la luz del Mesías, comprendemos la profundidad de esta enseñanza. Yeshua mismo cargó con la maldición de la ley al ser colgado en el madero, Gálatas 3:13, no por su propio pecado, sino por el nuestro. Así, lo que era señal de maldición, se transformó en instrumento de redención. De este modo, vemos que mientras los impíos terminan colgados en el lazo de su propia injusticia, el justo asumió voluntariamente el madero para librarnos de la ruina y darnos vida eterna. La sociedad actual refleja un patrón semejante al que la Escritura nos muestra. Aquellos que aplaudieron o celebraron la muerte de Charlie Kirk creyeron que con ello fortalecían su causa, pero lo que han cosechado es vergüenza, sanción y consecuencias legales. Lo que parecía un instante de triunfo se convierte en semilla de juicio. Este principio no cambia. El odio jamás produce victoria duradera, sino condena. La palabra ya lo había advertido. En Proverbios 11:21 se declara: tarde o temprano, el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. El hebreo utiliza aquí el verbo naká, ser absuelto, negándolo de manera enfática: el culpable no será absuelto. La Septuaginta traduce con azoios, inocente, afirmando igualmente que el impío no será declarado inocente delante de Dios. El aparente triunfo del mal se revierte en instrumento de condena. Así ocurrió con Hamán, y así sucede en cada generación cuando los hombres convierten la injusticia en motivo de celebración. El apóstol Pablo recuerda en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Celebrar el mal es sembrar ruina, y la cosecha inevitable es juicio. Aquí, entonces, se levanta una advertencia profética para nuestra generación. El pecado del desprecio y de la burla hacia la justicia no pasa inadvertido ante el Eterno. Allí donde la sociedad trivializa la sangre inocente y convierte la maldad en espectáculo, se acumula el juicio de Dios. Solo en el Mesías Yeshua encontramos refugio, porque Él tomó sobre sí la condena que merecíamos, y en su victoria se nos ofrece la única salida frente a la ruina que el pecado produce. Debemos recordar que Yeshua mismo advirtió: con la medida con que medís, se os medirá. Mateo 7:2. Esta enseñanza conecta directamente con la caída de Hamán
y con aquellos que hoy se alegran de la sangre inocente. El principio es claro. El juicio divino se ejerce con la misma vara que el hombre emplea para juzgar y oprimir. Así como Hamán fue colgado en la horca que él mismo preparó, también quienes hoy se complacen en la injusticia terminan atrapados por las consecuencias de sus propios actos. La burla, la ironía y la celebración de la violencia no son gestos inocuos. El hebreo describe este tipo de actitud con el término letz, burlador, insolente, que aparece repetidamente en Proverbios para señalar a quien desprecia la sabiduría y se endurece contra Dios. La Septuaginta lo traduce con loímos o con empaiktes, burlador, insolente, el mismo vocablo que Pedro retoma en 2 Pedro 3, al anunciar que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propias pasiones. Estos actos revelan un corazón endurecido contra el Señor, incapaz de discernir la gravedad del pecado y el valor de la vida humana. La Escritura insiste en que la risa del malvado es pasajera. Job declara: el gozo de los impíos es breve, y la alegría del hipócrita por un momento. Job 20:5. En contraste, la justicia del Eterno permanece para siempre. De este modo, lo que hoy se presenta como burla o triunfo temporal se convierte en evidencia contra quienes desprecian la justicia de Dios. El reino del Mesías nos recuerda que toda ironía y toda celebración de la violencia serán confrontadas, y que solo la verdad y la rectitud perdurarán en la eternidad. Así, lo que contemplamos en la esfera política y mediática no debe distraernos, sino alertarnos. Vivimos en tiempos en los que la línea entre justicia y burla se vuelve cada vez más difusa. La sociedad transforma en espectáculo lo que debería provocar lamento, y trivializa el dolor de los inocentes como si fuera materia de debate o de entretenimiento. Sin embargo, la palabra asegura que el Dios de Israel no dejará sin respuesta a quienes se mofan del sufrimiento y celebran la violencia. Como sucedió con Hamán, el malvado terminará atrapado en su propia red. El Salmo 9:15-16 lo expresa con precisión. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. IHVH se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue atrapado el impío. El hebreo utiliza el término mokesh, trampa, lazo, recordándonos que el complot del injusto siempre se revierte en su contra. La Septuaginta traduce con pajís, red, confirmando que la justicia divina consiste en que el impío quede apresado en los mismos mecanismos que diseñó para oprimir. Esta es la advertencia que hoy debemos proclamar con firmeza. No hay seguridad en las celebraciones del pecado, solo hay ruina. Ninguna burla contra la justicia pasará inadvertida, y ningún desprecio por la sangre inocente quedará sin respuesta. Por eso, como comunidad de fe, debemos mantenernos firmes en la esperanza del Mesías Yeshua. Él vindicará a los justos, revelará la verdad oculta y traerá el juicio perfecto que pondrá fin a toda burla y a toda injusticia. En Él, nuestra esperanza no es frágil ni pasajera, sino segura y eterna, porque su reino se establecerá con justicia y rectitud, sin fin. Isaías 9:7. Cuando consideramos este momento de cierre, no debemos hacerlo desde la perspectiva meramente humana de pérdida, sino desde la óptica bíblica del llamado divino que jamás se interrumpe.
La muerte de Charlie Kirk trajo dolor y dejó un vacío palpable en la esfera pública, algo que se hizo evidente incluso en la magnitud de su funeral, donde líderes de gran renombre se reunieron para rendir homenaje. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que cuando un justo es quitado, la obra de Dios no se detiene ni queda incompleta. El profeta Isaías declara: «Perece el justo, y no hay quien lo piense en su corazón, y los piadosos son recogidos, sin que nadie entienda que de delante de la aflicción es recogido el justo». Isaías 57, 1. El hebreo utiliza el verbo asaf, recoger, reunir, mostrando que la muerte del justo no es un abandono, sino un acto soberano por el cual Dios lo guarda de la maldad venidera. La Septuaginta traduce con sinatroizo, reunir, subrayando que la partida del justo forma parte del plan divino y nunca significa que la obra se interrumpe. Así, aunque desde la óptica humana experimentamos vacío y dolor, la óptica bíblica nos enseña a ver continuidad en el propósito del Señor. El justo puede ser quitado, pero la misión del reino avanza porque pertenece al Dios que reina sobre la historia. En el Mesías Yeshua lo entendemos con mayor claridad. Su propia muerte, lejos de detener la obra de redención, fue el punto de inflexión para la victoria definitiva. Lo mismo sucede en cada generación. La partida de un justo no marca el fin del plan de Dios, sino la confirmación de que su propósito se cumple más allá de la vida o de la muerte. El mensaje es contundente. El plan de Dios nunca se detiene con la partida de un hombre, aunque ese hombre haya sido un líder central. Así como la misión de Israel no concluyó con la muerte de Moisés, sino que fue traspasada a Josué bajo el mandato divino, así también en nuestro tiempo, contemplamos cómo Erika Kirk ha asumido la dirección de la organización que su esposo lideró. Esto no es producto del azar ni una mera transición administrativa, sino un reflejo de que los designios del Eterno se cumplen a través de aquellos que Él levanta en el momento preciso. El hebreo utiliza la raíz avar, pasar, cruzar, en Josué 1:2, para señalar el acto de avanzar hacia lo que Dios ya había dispuesto. El pueblo debía pasar el Jordán, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque la promesa del Señor aseguraba la victoria. La Septuaginta traduce con diabeti, atraviesa, expresando la urgencia de obedecer y seguir adelante. Del mismo modo, cuando un liderazgo es transferido en medio de la prueba, no se trata de improvisación, sino de obediencia al llamado divino. Así, lo que vemos en Erika Kirk no debe interpretarse solo como continuidad humana, sino como una confirmación espiritual de que la obra que comenzó bajo Charlie no ha sido interrumpida, sino conducida hacia una nueva etapa. El principio permanece. El Dios de Israel dirige su plan levantando a las personas que Él escoge para que la misión continúe y su propósito no se detenga. La lección espiritual es doble. Primero, la muerte del justo nunca significa la victoria del mal. Por el contrario, se convierte en el terreno donde Dios muestra que su obra es más grande que cualquier vida individual. La partida de un siervo fiel no detiene el plan divino, sino que abre espacio para que el poder del Eterno se manifieste con mayor claridad. Segundo, cada generación recibe el llamado a levantarse, a ponerse en pie y a continuar con fidelidad la misión que Dios ha encomendado.
Así ocurrió con Josué, quien recibió una promesa que trascendía su capacidad personal. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. El hebreo enfatiza con la forma negativa, lo arpeca velo chesveca, no te soltaré, no te abandonaré, una repetición que refuerza la certeza de la fidelidad divina. La Septuaginta traduce con Ome anose, ud, Ome en catalei pose, subrayando con doble negación la absoluta seguridad de la presencia de Dios. Esta palabra sigue resonando hoy para todo aquel que, en el Mesías Yeshua, se mantiene firme en el propósito del reino. Él mismo prometió a sus discípulos: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La continuidad entre la promesa dada a Josué y la promesa cumplida en el Mesías nos recuerda que la fidelidad de Dios no conoce interrupción. Por tanto, aunque los justos partan y los líderes cambien, la presencia del Señor permanece y su llamado sigue vigente para que su pueblo avance con valentía en la obra del reino. Así, al contemplar lo ocurrido con la familia Kirk y la nueva responsabilidad que recae sobre Erika, debemos comprender que la obra de Dios no queda huérfana ni interrumpida. El Señor asegura la continuidad de su plan hasta que todo se cumpla en el Mesías Yeshua. La historia de la salvación nos enseña que la partida de un líder nunca detiene el propósito divino. Al contrario, abre el espacio para que otros, llamados en el momento oportuno, asuman con fidelidad la tarea que el Eterno ha dispuesto. Nuestra respuesta entonces debe reflejar la actitud de Josué: levantarnos, recibir el llamado, confiar en la presencia fiel del Señor y caminar con valentía. El hebreo proclama con fuerza la promesa divina: lo arpeca velo kuzveka, no te soltaré ni te abandonaré. La Septuaginta la refuerza con la fórmula enfática, asegurando con doble negación que su fidelidad es absoluta e inquebrantable. En medio de la pérdida, esta es nuestra esperanza y también nuestro desafío. La misión continúa, porque el Dios de Israel sigue levantando a sus siervos para llevar adelante su propósito eterno. La comunidad de fe está llamada a mirar más allá del vacío inmediato y a afirmar que en el Mesías se garantiza la victoria final. Así, lo que parece un final humano se convierte en una nueva confirmación de que su plan no se detiene y de que su promesa permanece para siempre. No te dejaré ni te desampararé. La lección espiritual es doble. Primero, que la muerte del justo nunca significa la victoria del mal. Más bien, es el terreno donde Dios manifiesta que su obra es mayor que cualquier vida individual. Segundo, que cada generación recibe un llamado a levantarse, a ponerse en pie y a continuar con fidelidad. Josué recibió la promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta palabra sigue resonando para todo aquel que, en el Mesías Yeshua, se mantiene firme en el propósito del reino. Así, al mirar lo ocurrido con la familia Kirk y la nueva responsabilidad que recae sobre Erika, debemos entender que la obra de Dios no queda huérfana. Él asegura la continuidad de su plan hasta que todo se cumpla en el Mesías. Y nuestra respuesta debe ser la misma que la de Josué: levantarnos, recibir el llamado,
confiar en la presencia fiel del Señor y caminar con valentía, sabiendo que la promesa permanece: no te dejaré ni te desampararé. En medio de la pérdida, esta es la esperanza y el desafío. La misión continúa, y el Dios de Israel sigue levantando a sus siervos para llevar adelante su propósito eterno. Shalom desde Israel.